Buenas noches, como todos los días jueves a las 21 horas, estamos aquí en Radio Canal con Aquí y Ahora Salud. Continuamos hoy día jueves, como el jueves pasado, con la Semana del Riñón. Por eso lo hemos vuelto a convocar y le agradecemos desde ya al doctor Víctor Mateo, que él es médico, nefrólogo, con larga trayectoria aquí en San Francisco a nivel de un centro privado, CEPER y también el Hospital J. Iturraspe, y ha él convocado a una médica residente en clínica médica del hospital, la doctora Nadia Quadranti, a la quien también le damos la bienvenida. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación y ser valiente de estar aquí. Así, bueno, en general las mujeres son más valientes que los varones, así que... Bueno, vamos a entrar en el tema de la Semana del Riñón y vamos a seguir hablando con ustedes, dándole orientaciones, cómo se puede hacer para cuidar la salud. Y recordarles que siempre están presentes los teléfonos para consultar si tienen alguna duda y que nosotros podamos responderle. Los teléfonos son 436-555 y 436-999. Bueno, doctora, vos que estás en la trinchera en el hospital y haces consultorio, contanos un poco qué se puede hacer o qué ustedes hacen concretamente a nivel de los consultorios de atención primaria de la salud con respecto para preservar la salud renal. Generalmente nosotros lo que tenemos es el consultorio de clínica médica y se hace mucho hincapié en los pacientes que tienen factores de riesgo previos. Bien. O sea, como puede ser un paciente diabético, hipertenso, los pacientes ancianos, Perfecto. La gente obesa. O sea, en la mayoría de esas personas se va teniendo en cuenta la función renal como otra de los parámetros a ser observados y ser valorados, ya sea a nivel de para pedirle una orina, un examen de laboratorio, y ir controlando desde el principio, ya saber que es algo que puede verse afectado por estas enfermedades. Bien, sí, creo que has sido bien, has resumido en pocas palabras factores importantes. En el programa anterior nosotros hemos hablado de los factores de riesgo y nunca está de más insistir en los mismos, porque creo que es la mejor forma de hacer la prevención primaria, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, de un órgano que es tan importante que muchas veces por X motivos lo subestimamos, pero un órgano que filtra la sangre y que produce la orina, realmente es un órgano muy importante, porque en general, no sé si es por una cuestión de publicidad o demás, parecería como que hay órganos más importantes y órganos menos importantes. Entre los más importantes siempre el cerebro y el corazón, y el riñón medio como que es de segunda, pero no es tan así. Si uno se pone a pensar, realmente no es tan así. Y también recordarle a la audiencia que los factores de riesgo que venimos insistiendo desde hace años de las enfermedades cardiovasculares son prácticamente los mismos de los factores de riesgo de las enfermedades renales. Vos los nombraste, como es la diabetes, como una causa fundamental. Fuera de cámara habíamos hablado algo de la cantidad de pacientes diabéticos que ustedes ven en el consultorio diariamente. Bien, y Víctor, y a nivel, vos que estás en los dos sistemas de salud, en el público y el privado, en el privado, también se están dando los mismos factores de riesgo, y la diabetes es una de las causas más frecuentes de motivo de consulta como iniciadora del daño renal. Sí, Jorge, sin ninguna duda. Yo creo que la cuestión inherente precisamente a que sigan siendo, no sigan siendo, sino que sean las mismas causas, tome uno el grupo social que tome, porque indudablemente que en el hospital uno puede ver gente que realmente es carente de cosas básicas desde el punto de vista salud. Bien. Si bien está presente en la comunidad el hecho de tener agua corriente, una vivienda que puede significar un techo y demás, no todo está relacionado tan solo con eso, sino con el modo de alimentación y los cuidados personales. Y el tema es que los cuidados personales ocurren en cualquier grupo social, claro, es cierto, para bien o para mal, bien, en cualquiera de las dos formas.
Obviamente que en la cuestión privada se ven las mismas enfermedades: hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cigarrillo, alcoholismo, ¿es cierto? Que son todos falta de actividad física, que son todos factores conducentes, son todos factores de riesgo conducentes a alguna de estas enfermedades. Bien. Perfecto. Es decir, que creo que eso que es muy importante, digamos, no cansarse de repetir, y esa es un poco la misión de por qué estamos aquí, y que el televidente entienda que cuestiones simples como es la alimentación, los hábitos tóxicos, es decir, el alcohol y el tabaco, el hábito sano de hacer actividad física 30 minutos por lo menos todos los días, de una alimentación sana, que ya hemos entrado en detalle a qué se refiere, y en líneas generales volvemos a repetir: cuidado con el consumo de la sal. Hemos hecho también hincapié en el programa pasado de los 2 gramos en el almuerzo y 2 gramos en la cena, y hemos hablado del blister, de la aspirina, que son 2 gramos, y de la cucharadita chiquita de té, que son otros 2 gramos. No usar el salero, por eso ahora hay una ley, creo que inclusive en los restaurantes no colocan el salero. Desterrar ese famoso hábito de antes de probar la comida, colocarle la sal, ¿no es cierto? Es decir, disminuir la ingesta de carnes rojas, a tratar de las más carnes blancas, fundamentalmente pescado, y si es de mar, mejor, frutas y verduras. Y la calidad y la cantidad, ¿no es cierto?, de alimentos, porque también habíamos hablado fuera de cámara de que realmente la Argentina no escapa a la epidemia mundial de obesidad, ¿no es cierto?, que uno que ya tiene sus años ve en la calle cada vez más gente con sobrepeso, cosa que, no sé, 10, 20 años atrás no era tan frecuente. Entonces creo que el hábito del sobrepeso y de la obesidad es un hábito muy dañino para la salud en general, cardiovascular, cerebrovascular y renal. Así que creo que, y disculpe la audiencia si insistimos tanto en esto, pero creo que aquí está el quid de la cuestión. Es decir, más vale prevenir que curar, no ya llegar cuando el riñón o el corazón o el cerebro están deteriorados, porque es mucho más difícil recuperar la salud. Se habla mucho, y eso también lo hemos dicho, pero creo que también todo lo que en esto, lo que redunda no es daño, sino al contrario. ¿Cuáles son las 8, vamos a repetir, las reglas de oro que dice la Sociedad Argentina de Nefrología de tener presente para preservar la salud renal? Bueno, 4 y 4. Sí, no, están prácticamente las que hemos comentado recientemente, particularmente. Yo siempre hago mayor cantidad de hincapié en todos aquellos factores que son fáciles de tener en cuenta y fáciles de alguna manera de controlar, ¿es cierto? Como es, por ejemplo, un consumo adecuado de líquidos, evitar la deshidratación, no consumir sal en exceso, evitar el sedentarismo, manejarse con actividad física regular, diaria o semanal. Podemos hablar también del tema del tabaco. El tabaco es un factor de riesgo, ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, independiente desde el punto de vista del cáncer renal, y lo mismo desde el punto de vista de la enfermedad renal. El alcohol, a través de las lesiones que puede provocar a nivel del hígado y consecuentemente en fase siguiente en el riñón y en el corazón. Esas serían las que yo siempre trato de hacer hincapié, en que están en manos de la gente, quien tiene el poder de modificarlo. Quizás no pueda actuar sobre la diabetes en sí misma, por el hecho de que necesite una medicación específica, lo mismo la hipertensión arterial, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas enfermedades, aún en el solo hecho de modificar los hábitos de vida, pueden llegar a ser hasta controlables en ese sentido. El bajar kilos de peso
baja la presión arterial, ayuda a que un paciente de un estado prediabético, llamémosle, de riesgo de diabetes, vuelva a tener un estado de normoglucemia. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que llevarse realmente en tener en cuenta. ¿Sí? Yo creo, por eso insisto, y esto para la audiencia, que esta sociedad nuestra, por múltiples razones publicitarias, que está demasiado inducida a la medicación. Sí. Entonces, que hay veces, con lo que vos acabas de decir, lo que dijo la doctora, por lo menos no es que vas a curar la diabetes ni vas a curar la hipertensión arterial, pero por lo menos quizás vas a retardar la aparición de la misma, si tenés antecedentes, ya sea genéticos, hereditarios o demás, para ser hipertenso, para ser diabético, para ser obeso, pero si vos haces más o menos bien los deberes, para decirlo de una forma algo simpática y didáctica, uno puede hacer mucho por su salud individualmente, ¿cierto? Con el consejo, por supuesto, del profesional. Entonces, un poco, creo que todos nos iríamos contentos a casa si los que nos están escuchando entienden, y no solo que entienden, sino hacen caso, si lo llevan a la práctica, de que se debe comer no como si fuera la última vez, se debe poder tomar un vaso de vino, pero en un vaso que no sea florero, como digo yo, no fumar, hacer una consulta periódica al médico, una serie de circunstancias que no son tan difíciles ni tan caras, y que eso está en el acceso a nivel de la salud pública o al nivel de la salud privada, digamos, de la medicina privada. En el bloque siguiente vamos a ver algunas conclusiones que han tenido la gente que trabaja en clínica médica, en nefrología, de gente de nuestra comunidad que se ha llegado al hospital para hacerse alguna evaluación incruenta de su función renal. Así que creo de que poniendo un poquito de buena voluntad se pueden lograr cosas en función de mejorar la salud. Disculpa, Jorge, ¿no? Y no es solamente lo que puede llegar a padecer la persona en sí misma, que en definitiva puede ser aceptemos como una decisión personal el querer hacer o no hacer determinada cosa. Pero desgraciadamente las enfermedades también conllevan todo un compromiso familiar. Y por ende hay mucho que ocurre en el ámbito familiar, cómo se desestructura la familia cuando hay alguien enfermo dentro de la familia. Y cuando hay alguien enfermo de una enfermedad crónica particularmente, llámese enfermedades del corazón, del hígado, de los riñones, realmente la familia vive pendiente de ese enfermo. Y se pierden inclusive no solo las oportunidades económicas para la misma persona que lo sufre por la pérdida laboral, sino que la familia tiene que salir en busca de recursos que no son realmente los ideales, porque ya no son por mano propia, sino de un tercero que pueda darles una ayuda. Y eso es digamos, lo que hay que tener también en cuenta, ¿cierto? De que uno quizás está tocando un granito de arena de una montaña, pero en definitiva tiene un alcance importante. Y ni qué hablar cuando esas enfermedades llegan a mayores consecuencias y que necesitan de cuidados intensivos, claro, o de tratamientos particulares de alto costo, a los cuales convengamos, no es fácil en todos los casos acceder en tiempo y forma, porque siempre se terminan haciendo felizmente, pero no es sencillo lograrlo, ¿es cierto? Y con consecuencias serias siempre, ¿no? Sí, abono plenamente, y realmente me gratifica tu aporte, porque realmente lo del compromiso familiar y social que vos acabas de decir es muy importante. Es decir, un poco hasta cuándo uno es libre de hacer lo que quiere, pero hasta cuándo uno es libre, pero también sin lesionar a la familia y a la sociedad. Porque lamentablemente, como vos decís, las enfermedades crónicas
llevan a un gasto muy significativo. Exactamente. ¿Cierto? Y sería como desviar un monto de recursos para alguna cosa que se podría prevenir. Así que creo que es muy importante el aporte que has hecho, Víctor, y te lo agradezco. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Vamos al primer corte y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades. Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444. Radio Canal se adapta para estar más cerca tuyo. Informate, subí tu noticia, opina a través de nuestro Facebook. Ponete al día con la información instantánea de nuestro Twitter. Compartí tus fotos y videos a través de nuestro Instagram. Escuchanos a través de TuneIn. Miramos, todos nuestros programas están en YouTube. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram, TuneIn, YouTube, porque entendemos que cada canal es diferente. Con vos, sumate. Centro Terapéutico Reeducar, Fisiatría, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología y Fisioterapia. Integración escolar, Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. Bueno, iniciamos el segundo bloque con la presencia del doctor Gustavo Díaz Cornejo, al que le volvemos a agradecer la deferencia de estar aquí con nosotros. Y él ha convocado a una médica residente de nuestro hospital J.B. Iturraspe, residente en clínica médica, la doctora Eliana Muela, a la quien le damos la bienvenida y también le agradecemos de que esté aquí visitándonos. Gracias. Gustavo, háblanos así un poquito, si tenés algunos detalles o en general, de si hay alguna conclusión de esta Semana del Riñón. Eso es como una primera pregunta. Y la segunda es que nos cuente si realmente la difusión que hubo por los distintos medios de que la gente se acercara al hospital a hacerse algún control ha sido realmente efectiva. Sí, bueno, te agradezco la invitación. Por favor. No, lo importante es que a través de la difusión que se le dio, llegó a la gente. Llegó, ¿no? bueno, Sí, eso es importante. Sí. Llegó, nosotros desde el consultorio derivamos los pacientes a hacerse el laboratorio, pero desde el laboratorio del hospital nos han comentado que mucha gente fue espontáneamente. Ajá. Lo que sí, nosotros, como cuando la semana pasada con Víctor hablamos y definimos un poco
al paciente que necesitaba una atención por su problema renal, teníamos que tener 2 análisis con una separación de tiempo. Claro. Esto, lo que queremos aclarar a la gente es que la Semana del Riñón es una invitación a hacerse un laboratorio, a poder hacer un detalle de sus problemas, a lo mejor de factores de riesgo, si es un paciente hipertenso, diabético, si es obeso, sin detallar un poquito eso, encuadrarlo dentro de lo que podría ser un problema y tratar de trabajar puntualmente sobre el riñón para prevenir, que es el objetivo. Hemos detectado en la lista más o menos que particularmente, y creo que a Víctor también le ha llamado la atención, más de un 60% de gente que ha tenido algún indicio de problemas renales. No quiere decir que tenga enfermedad renal, esto es un primer laboratorio, una aproximación, pero hay un dato o un resultado que no ha salido dentro de la normalidad, si se le quiere decir. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es citar a esa gente nuevamente a profundizar un poquito el estudio. Puede que los resultados nos arrojen normalidad, o bien tengamos que seguir avanzando. Claro. Pero es un dato llamativo, ¿no? Bien. Creo que es importante la aclaración que vos hiciste, y esto también para el televidente, es decir, que los diagnósticos muchas veces no son tan simples de hacer como pareciera en primera instancia, y en esto medio como que una golondrina no hace verano, es decir, que por un análisis solo, ya sea de creatinina en sangre o de dosaje de albúminas en orina, uno pueda ya catalogarlo, si no se lo tamiza. Por eso es importante decir lo que vos acabas de decir. Bueno, en aquel que le dio alguna pequeña alteración, repetirla, cosa que si realmente ahí vuelve a aparecer, bueno, ahí hay que afianzar un poco la puntería, porque uno ha escuchado alguna vez en reuniones de amigos o a veces también en el consultorio de que, bueno, me diagnosticaron diabetes, por ejemplo, o me diagnosticaron hipertensión, que es un medio como un diagnóstico que es para toda la vida. Entonces hay que estar muy seguro de esa cifra de glucemia, o hay que estar muy seguro de esa toma de presión arterial, que a veces puede estar modificada por múltiples factores. Entonces creo que es importante lo que acabas vos de decir, para que la gente entienda que no es, digamos, que los médicos hacemos volver al paciente 1 o 2 veces al consultorio con otros fines, sino que realmente es para asegurarnos de que lo que estamos diciendo que tiene, realmente tiene el paciente. Bueno, doctora, usted que es residente en el hospital y que también, como tu colega anterior de Nadia Cuadranti, están en la trinchera, como digo yo. Sí. ¿Qué es lo que vos ves con mayor frecuencia en el consultorio de clínica médica que te llame la atención o que pueda ser un factor de un paciente que va a tener en el futuro o que es candidato a sufrir de los riñones, como se dice vulgarmente? Bien. Y hay una gran cantidad de gente con posibilidades, digamos, de desarrollar a lo largo de su vida algún tipo de estas enfermedades renales. Como ya se nombró previamente, bueno, la población de obesos, la población de diabéticos principalmente, la población de hipertensos, la gente sedentaria, la gente con problemas de colesterol alto en la sangre, la gente que no realiza actividad física. Ya sabemos que ese grupo de gente hay que prestarle más atención y empezar a estar atentos en cuanto a estas pesquisas, que sería muy importante que se puedan aplicar de ahora en adelante y seguir realizando, como sucedió en esta semana, para poder captar indicios que clínicamente, o sea, con síntomas, a lo mejor al principio no se manifiestan, y que al hallarlos en un examen de sangre, un examen de orina, puede ser muy valioso para el futuro de esa persona. Bien. Olvidémonos de la Semana del Riñón, que la gente ha ido y realmente ha respondido a la convocatoria. Los pacientes que a vos te llegan habitualmente al consultorio durante todo el año, ¿por qué van a consultarte en clínica médica? ¿Por alguna cosa en especial?
y muchos de los pacientes que hay son pacientes crónicos que nosotros los tenemos por controles de sus enfermedades de base, ¿no es cierto? Como dijimos ya, diabéticos, hipertensos, que llegan porque, bueno, en alguna internación, por alguna intercurrencia, alguna vez se detectó algo y siguen esos controles, ¿no es cierto? Y muchos que debutan con sintomatología y van a la consulta por eso, o derivados desde la guardia, porque alguien alguna vez los vio. Bien. Te completo mi pregunta o mi inquietud. ¿Y alguna gente espontáneamente va para hacerse un chequeo de salud? Mi experiencia es solamente por ahora en la parte pública. Pues sí, a eso me refiero. Y, yo la verdad que mucho de ese tipo de pacientes, no, de forma espontánea, para hacerse un chequeo sin haber tenido algo previo, no son los mayores casos. Claro, yo creo que ahí es donde también eso deberíamos, sería, ¿no es cierto?, a nivel del, como se hace a nivel de la salud privada, digamos, que uno dice, bueno, hágase un chequeo, y uno escucha, bueno, después de los 40 años, una vez al año, es decir, creo que ahí a donde se debería trabajar, a nivel de la residencia o a nivel, no sé de qué forma, digamos, un poco como movilizar al equipo de salud, no solo al médico, ¿no es cierto?, sino al enfermero, asistente social, como que tratar de que la gente consulte, como es digo, nuestra intención, nosotros a diario tratamos de lograr justamente como que fuera no la semana del riñón, sino el año, 365 días del riñón, del corazón y demás, ¿no? Bien. Acá tengo anotado alguna cosa, por supuesto, esto es libre, ustedes si quieren comentar alguna cosa en especial de esta semana o de alguna experiencia que ustedes tengan a nivel hospitalario, adelante con los faroles, como se dice habitualmente. Yo les dejo una preguntita acá picando, digamos, que me digan, porque esto uno lo escucha y era común también a nivel del consultorio, y para que la audiencia se le aclare algún concepto. ¿Qué es la eritropoyetina? ¿Qué es la vitamina D? ¿Y qué tiene que ver el riñón con ambas, con la eritropoyetina y con la vitamina D? Bueno, yo te puedo hacer una aproximación. Bueno, creí que me iba a hacer una pregunta, sí, no. Entonces me había puesto yo... A ver, ¿qué opinas vos de la eritropoyetina? No, en realidad, y son dos puntos importantes, en esto ya avanzando un poco más sobre la enfermedad renal. Sí, creo que como para cerrar un poquito lo anterior, y ya que nos da la oportunidad de libremente expresar algo, creo que es interesante lo que se ha hecho, más allá del tinte que uno le pueda encontrar a algún evento, llamémosle político o lo que sea, pero me parece que es interesante desde el punto de vista que la gente ha concurrido, se ha enterado, tal vez no le hemos dado la suficiente promoción, pero creo que lo que vamos a hacer es promoverlo todo el año y tratar de trabajar en los consultorios con los residentes y con todos los médicos que han colaborado, todos los médicos del Servicio de Clínica Médica han colaborado, cardiólogos, neumonólogos, infectólogos, todos han colaborado en completar esta ficha. Y el resultado creo que se está viendo y se van detectando cosas que a futuro son importantes para disminuir todo lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, costos y cuestiones sociales. Me parece que eso es importante para seguir avanzando, ¿no? Y que la gente sepa que vamos a seguir trabajando en el hospital y que se aproximen al hospital y ellos solicitando al médico el abordaje desde el punto de vista de la prevención renal. Pero, sí, yo me acuerdo ahora, y no es para eximirnos de culpa a todos los que estamos en el tema de la medicina, pero que habían llegado un poco tarde también la tema de folletería y demás, ¿no es cierto? Las instrucciones y que a veces, muchas veces, bueno, a veces es así. Sí, ¿no? Sucede por logística que no depende por logística, claro. Sí. Bien. Y respondiendo a tu pregunta con respecto a la eritropoyetina y la vitamina D, son dos elementos que normalmente trabajan junto con el riñón. El riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la encargada